Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. De manera que debe estar ya en camino, y si no, pásenle la voz. Don Ramiro Tinoco aquí lo estamos esperando, después de la pausa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le pasaré el micrófono. Le preguntaría la hora, pero va a estar atrasado. ¿Cómo está, ¿Bien? Wilson? Buenas noches. ¿Ha cambiado su vida en el Tribunal Electoral? No. Seguimos, considero, siendo las mismas personas, y lo que cambia son los roles y las responsabilidades. De ser un ciudadano de pie a ser autoridad, hay mucha diferencia. Y cuando los opositores dicen este Tribunal Electoral, no solo el de aquí, sino el nacional, de masistas, funcionales al gobierno, seguramente van a sacar tal cosa porque beneficia al MAS, ¿cómo les cae? No me llega en absoluto, Chicho, perdón, Wilson. Todos tenemos derecho a opinar de las personas, de las instituciones, de las organizaciones. Sin embargo, creo que los hechos deben hablar por las personas, no simplemente hacer comentarios sin tener pruebas, sin haber comprobado con hechos de lo que se asevera. Por eso no me preocupa en absoluto. Nosotros en el Tribunal Electoral Departamental somos autoridades que hemos demostrado en el proceso 2011, elección de autoridades judiciales y elección de alcalde, también en esa gestión, un trabajo totalmente transparente, responsable, y de la misma forma lo vamos a hacer en esta gestión. Y ahora empieza una temporada de elecciones y elecciones y elecciones. Primero estas de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, después vendrán de alcaldes, gobernadores, y en los intermedios, por ejemplo, con COTES, ¿qué van a hacer ustedes? Sí, tenemos esta gestión con convocatoria para la elección de presidente, vicepresidente, diputados, senadores y representantes supraestatales. Y a la siguiente gestión seguramente va a haber la otra elección de autoridades departamentales y municipales. Sin embargo, fuera de esos procesos electorales, la ley del régimen electoral faculta al órgano electoral supervisar otros procesos electorales, tal el caso de cooperativas de servicios públicos en la elección de consejeros de administración y vigilancia. Esta supervisión no está prohibida de acuerdo a la ley del régimen. Sí, la administración está prohibida de cualquier otro proceso electoral cuyo calendario electoral se superponga con el de elecciones generales o el de elecciones que se convoquen para elegir autoridades de mandato fijo. Ahí sí está prohibido llevar adelante dos elecciones paralelas. Dos elecciones paralelas. Administrar, pero la supervisión está totalmente permitida. Es decir, en COTES pueden nomás ir a las elecciones porque ustedes solo supervisan. En COTES estamos supervisando. Hemos tenido la solicitud de supervisión para la elección de consejeros de administración y vigilancia. Hemos emitido la resolución de procedente a la supervisión. Ahora estamos a la espera que nos hagan llegar su convocatoria y su calendario electoral para poder nuevamente emitir otra resolución donde se especifiquen los puntos a supervisar, las actividades a supervisar, y hasta la finalización del mandato de estas autoridades salientes ya pues haya nuevas elecciones. Elecciones el 12 de octubre para presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Antes, ¿con qué tiempo? Y después, ¿con qué tiempo no pueden haber otras elecciones? La ley del régimen electoral establece que en esta gestión no se puede administrar otro proceso electoral que no sea el nacional. ¿Todo el año?
todo el año. O sea, todo el año Ya. no puede haber más elecciones. Administración que es muy diferente a supervisión. Por Ya. eso es que COTES sigue corriendo, Sí, se va a correcto. llevar adelante. Pero administración no puede haber otra. ¿Y el próximo año? El próximo año sí. ¿Puede El haber próximo municipales, año, el próximo gobernadores? año. Así es. Porque la ley establece que son de mandato fijo autoridades nacionales, departamentales, municipales y las autoridades judiciales, ¿ya? Ujú. Son autoridades electas. Entonces al año de tampoco mandato pueden fijo. haber más elecciones que municipales y gobernadores. Al año va a existir elección de autoridades departamentales y municipales, no sabemos la fecha, pero va a existir. Administrar otro proceso electoral está en manos del Tribunal Supremo Electoral decidir si existe o no, pero por el momento no se tiene nada previsto. En el caso de la universidad, los claustros universitarios, ¿se conoce el tema? Si sale el fallo, habrá este año, o no puede haber, o porque son autónomas pueden hacer nomás cuando quieran. El tema de las universidades entra en el ámbito de otros procesos electorales que prevé la ley del régimen electoral en el marco de la Constitución Política del Estado, que señala que el órgano electoral, a solicitud, no de forma obligatoria, no de oficio, tampoco están obligados a pedir la administración, la intervención del órgano electoral para que administre esas elecciones, están cooperativas de servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y universidades. La universidad está en ese grupo de esas entidades que pueden solicitar al órgano electoral administre sus elecciones. En el caso de las elecciones de la Universidad de San Francisco Javier, no han solicitado al órgano electoral que administremos sus elecciones, por tanto la continuidad o no de sus elecciones está en el marco de lo que establezca pues, las instancias correspondientes. Es decir, en la Universidad de San Francisco Javier y en cualquiera del sistema puede haber este año claustros. Puede haber elecciones. No hay problema, no hay Puede haber ninguna elecciones, restricción. siempre y cuando el órgano electoral no esté participando en esa elección, administrando su elección. No creo que les digan ni supervisen, no, porque con el tema de la autonomía ellos son superdotados, no les van a decir, dudo yo que alguna universidad pública les diga, ayúdennos, medio difícil. ¿O hay algún ejemplo? A momento no se ha dado todavía en nuestro país ningún ejemplo, pero nosotros ingresamos a administrar, si se diera el caso, en un ejemplo, previa convocatoria inclusive. 150 días antes al día de las elecciones debe haber las gestiones correspondientes entre autoridades universitarias y del órgano electoral para firmar un convenio en el que se establezca las bases de las responsabilidades tanto del órgano electoral como de la universidad para que nosotros en base a eso administremos. Si les piden. Si nos pide, es Sí, opcional, ¿no? la ley de régimen Entonces electoral. preveo que si la universidad quiere y hay condiciones, este año sí puede haber claustros universitarios en Sucre, o al año, o en el momento que quieran, siempre que no les pidan a ustedes ayuda, porque ustedes estarían ocupados en el tema de la elección general. Aunque nos pidan, este año es imposible. Imposible. Porque con seguridad se superpondría a nuestro calendario electoral de elección de autoridades nacionales, no lo llevaríamos adelante. Hay tanta susceptibilidad por los colores. En el Tribunal Electoral Departamental y en el Nacional, ¿van a tener algún color, algún uniforme? ¿No? Que se ponen unos chalequitos y entonces, están claro, pero están de azul, de anaranjado, de amarillo, de verde. ¿Cómo van a hacer ese temita? Creo que en todos los procesos electorales, la ex Corte electoral, departamental, nacional, han tenido uniformes que se han identificado, que han identificado al ente electoral. Y en la presente gestión también, mediante el Tribunal Supremo Electoral, se ha presupuestado para chalecos. Los colores no sabemos y es lo que menos ¿O importa. algunos colores tiene el Tribunal Electoral Nacional? Los colores son lo que menos importa, considero, Wilson. No creo, porque si ponen azul, olvídese, no creo que pongan azul. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos de nuestras responsabilidades en el marco de la Constitución, de las leyes en vigencia, y sabemos de las consecuencias si no asumimos nuestra responsabilidad, nuestras funciones, de acuerdo a lo que establece la ley del régimen Pero si electoral. fuera azul, ¿se pondrían? No creo que se animen ustedes, por ejemplo. Mira, eso es un tema que no voy a entrar ya a discutir. Don Ramiro Tibuco, aquí estuvo el representante del MAS, nos mostró el reglamento para las candidaturas, para senadores, diputados, uninominales, presidente, vicepresidente, y entonces ha empezado a haber problemas en el MAS y en otros partidos también, porque en la 1 tiene que ser mujer, en la 2 tiene que ser hombre, en la 3 tiene que ser mujer, y para las senaturías tiene que ser la primera mujer, la segunda hombre. Eso ha cambiado porque hoy día en la mañana lo vimos a el señor Obando
haciendo el ejemplo de Chuquisaca y diciendo algo que no estaba en esa norma, en esa interpretación para los uninominales. Cuéntenos. A ver, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, mediante una circular 007/2014 del 18 de junio, hace conocer a todos los delegados de las organizaciones políticas esta circular donde establece las opciones y las obligaciones que las organizaciones políticas deben asumir al tiempo y deben cumplir en el marco del artículo 11 de la Ley del Régimen Electoral al tiempo de inscribir sus candidaturas, con el objeto como garantes de velar por el ejercicio pleno de los derechos políticos, como garantes el órgano electoral para el cumplimiento del tema del principio de equivalencia. Y en esta circular establece para presidente pueden ser, siempre en el marco de la Constitución y la Ley del Régimen, pueden ser los candidatos mujer-mujer, pueden ser mujer-hombre, pueden ser hombre-hombre o pueden ser hombre-mujer. No hay presidente problema. Y vicepresidente. Cualquier forma sirve ahí, no hay ninguna Son restricción. opciones que pueden escoger las organizaciones Ya. políticas. En otras Ya. palabras, como quieran, no hay restricción ahí, para presidente y vicepresidente. Así es. Para el tema de senadores hay dos opciones. Cada departamento tiene 4 senadores, 4 escaños para senadores. Y hay dos opciones. La una que puede empezar con mujer-hombre, titular y suplente hablando, ¿no? U hombre-mujer. Si empieza con mujer, el segundo va a ser hombre, el tercero mujer, Igual el cuarto empieza. hombre. Ya. Si empieza con hombre, el segundo va a ser mujer, el tercero hombre y el cuarto mujer. Tiene que ser intercalado en el sexo. Alternancia. No importa que la primera sea hombre o que en la primera esté mujer. Así es, Tiene que hay ser dos opciones. intercalado, no es que, no, tiene que ser la primera siempre mujer, no necesariamente. Para el pero caso tiene de que ser senadores. intercalado. Así es, hay no dos puede opciones. ser el primer hombre y el cuarto hombre, no. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, o mujer, hombre, o mujer, hombre. Eso establece para senadores. Y en los Para el tema suplentes, de- entonces un sexo contrario, ¿no? Así es. No Ya. puede haber titular y suplente del mismo sexo, de ninguna manera. Y el sistema está garantizando esa situación. Si inscribimos 2 hombres titular y suplente, no nos va a aceptar No el les sistema, acepta. no les acepta. O si inscribimos mujer titular y mujer suplente, Les tampoco rechaza. se acepta. Ya. Para el tema de diputados plurinominales, esta circular en el marco de este artículo 11 de la Ley del Régimen Electoral establece que la candidatura 1, la 3 y la 5, en el caso de Chuquisaca, Para impares. impares, Ya. debe ser mujer. En Porque plurinominales. En plurinominales. Dice, si el número de escaños es impar, se debe dar preferencia a las mujeres. Así textualmente señala la Ley del Régimen Electoral. Y en ese marco, en primera instancia, hicieron la interpretación. Se hizo la interpretación de que la misma regla se aplicaría para el tema de uninominales, obligatoriamente. Sin embargo, es una opción más. Es una opción más porque en el tema de uninominales lo que interesa, y eso es lo que recoge esta circular en el marco de la ley, valga la repetición, lo que interesa es que la primera candidatura sea mujer. En los uninominales. En los uninominales. En los plurinominales, sean pares o impares, Siempre que sean impares, siempre empieza por mujer primero. Por mujer. Siempre mujer primero. Sí, entonces, Mujer, en el caso de pares, no importa. en el caso de pares no importa. No importa. Un No partido puede poner el primer plurimujer, el otro partido puede poner el primer plurihombre, si son pares. Así es. Ahí es indistinto, no hay Sí, restricción. No entramos nosotros como Chuquisaca en eso. Pero en el caso de los impares como Chuquisaca, que tiene 5 pluris y 5 unis, los pluris tienen que ser todos los partidos la primera plurimujer, Sí, todos los partidos la segunda plurimhombre, Hombre. o el segundo plurihombre, y así intercalado. De manera así que van a haber intercalado en tema de pluris. 3 mujeres, la primera, la tercera, la quinta,
y dos titulares. hombres. Y titulares. Y dos hombres titulares. Titulares. ¿Ya? Para los pluris. Para los pluris. Para los unis se hizo la primera interpretación, se hizo de la misma forma. Ujú. Que la primera, o la CIR 1, la 3 y la 5 tendrían que ser obligatoriamente mujeres, Ya. haciendo una interpretación similar a lo de plurinominales. Sin embargo, esto es una opción más, porque en los hechos lo que interesa es que el primer registro, la primera candidatura registrada, no importa si es de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 o de la 5, Ujú. debe ser mujer. Ya. El primer registro, la primera candidatura, debe ser mujer. Ujú. Si es de la 1, seguramente haciendo alternancia, la tercera candidatura, no sabemos qué decida la organización política, la tercera candidatura va a tener que ser también mujer. La quinta candidatura va a tener que ser mujer. Se garantice 3 también mujeres en el tema de nominales. Pero no nos dice que obligatoriamente que la 1, la 3 y la 5 sean mujeres. A ver, pero mire. Es determinación de la organización política en qué circunscripción coloca el tema de mujer o Yo le estoy entendiendo a usted. De los 5, tres pongan mujeres. 3 mujeres y 2 hombres, no importa en cualquier circunscripción. Si quieren 1, 2, 3 mujeres, 4 y 5 hombres, no hay problema, pero tiene que haber 3 mujeres. Así Pero es. aquí en esa instrucción del 18 de junio dice, para los departamentos de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, las listas deben ser presentadas de la siguiente manera: circunscripción, mujer, la primera, la segunda, hombre, la tercera, mujer, la cuarta, hombre. Eso ha dado a entender a algunos partidos en que la que está en primer orden siempre tiene que ser mujer. Sí, No necesariamente. Si te fijas, Wilson, CIR, y hay un signo Signo de de interrogación. No dice interrogación. número. No dice CIR 1, 2, 3 de forma correlativa, Ya. ni en desorden. Ujú. Ya. Por eso es la interpretación que el primer registro debe ser mujer. Pero puede ser la circunscripción 2. El que El decide primer la registro. organización política. ¿Ya? Esa es la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y esa es la que estamos socializando. ¿Por qué? Entonces, les avisaremos por Es si acaso. En complemento, A ver, perdón, cuénteme. en complemento, porque el artículo 11, inciso B, segunda parte, dice, leeremos completo el inciso. En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género se expresarán titulares y suplentes, de forma general. Ujú. En el total de dichas circunscripciones, por lo menos el 50% de las candidaturas titulares pertenecerán a mujeres. Por lo Eso menos. es, por lo menos. Como tenemos 5, no se puede hacer una medio. interpretación para desfavorecer, siempre Claro. para favorecer, ¿ya? Por eso no puede haber división de la representación de escaños, tiene que ser siempre en números enteros. Por eso, en lugar de bajar a 2, se ha dicho, se sube a 3. Para Chuquisaca, 5 uninominales. En los partidos que pensaban que la primera tenía que ser necesariamente mujer, no es así. De los 5, 3 candidatos titulares tienen que tener el sexo femenino, 3 tienen que ser candidatas titulares mujeres, 2 varones, no importa la circunscripción, ya definirán los partidos, para que estén, porque en las 5 había problemas en algún partido, ¿se acuerda, no? Sí, Han debido tomar conocimiento porque han reclamado también al ente electoral. Tenemos entendido que han estado en reuniones con el vocal del Tribunal Supremo Electoral en La Paz para ver esa situación, pero no sabemos más. Me llamaba a mí una actual senadora y me decía, ¿cómo vamos a hacer con los supranacionales? Uy, discúlpeme usted, pero yo les digo a los que van a hacer el trabajo de turistas, porque se van a ir al Parlamento andino, al Parlamento latinoamericano, y no van a cambiar nada en Latinoamérica, pero bueno, ya ese es otro tema. Los supranacionales, interpretaban ellos que el primero tenía que ser mujer, la primera mujer, segundo varón, la tercera mujer, y entonces decían, ¿cuál es el primer departamento? ¿Chuquisaca o La Paz? A ver, cuénteme. Es un tratamiento casi idéntico al tema de diputados uninominales. Son 9, es impar, uno por departamento, que van a ir junto con una lista de presidente. El que vota para el presidente automáticamente está dando su voto para ese candidato como representante supraestatal. Son 9, sin embargo, es determinación de la organización política en qué departamentos lleva
hombre candidato o en qué departamento, y en qué departamentos lleva candidata mujer. Pero en el total de los 9, 5 deben ser mujeres titulares y 4 hombres. La última elección general ha sido 2009. el 2009. ¿Ha cambiado las leyes del 2009 al 2014 o siguen las mismas? Con seguridad, ha cambiado y mucho. Ya. Porque en el 2009 la ley también señalaba 50%, 50 hombres, 50 mujeres, 50-50. Pero la ley no te decía que necesariamente se debe garantizar que el 50% de candidatos titulares sean mujeres, ahora más del 50%, y el otro 50% sean hombres. Por eso se ha dado, por ejemplo, en una gran mayoría de las circunscripciones uninominales a nivel nacional, que los titulares eran hombres y las suplentes mujeres. Porque no había esa segunda parte que te leía del artículo 11 de inciso B. O sea, ¿este artículo 11 es nuevito? ¿De cuándo es? Este artículo 11, en la segunda parte, ahí sí te garantiza que tanto titulares como... ¿Y eso cuándo se ha puesto en vigencia? La ley del régimen electoral es aprobada en el 2010. El 2010, después de la elección del 2009 entonces. Después de la Por elección eso del es que 2009. hay este cambio, ¿no? Por eso es que hay este cambio, pero siempre con el objetivo de mejorar. No olvidemos que cuando se aprobó la ley de partidos políticos y estaba vigente el Código Electoral, no había cuotas obligatorias para las mujeres. Después ha habido la promulgación de la ley de cuotas, llamada ley de cuotas, que decía 30% mujeres, 70% hombres. Luego, con la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, dice 50% hombres, 50% mujeres, pero no te da las reglas para garantizar, no te daba las reglas para garantizar de que en esos 50% de mujeres se garantice que vayan titulares. ¿Ya? Sí, se equiparaba entre titulares y suplentes, y el que al final era candidato titular siempre era el hombre. Don Ramiro Tinoco, se viene una elección, plazos, cronogramas. Estos días los interesados deben estar sacando sus papeles, sus documentos, pero las denuncias, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se debe proceder? Aquí estaba don Juan Luis Antier, y hablábamos también del tema de renuncia. ¿Hasta hoy día deberían renunciar los diputados que quieran habilitarse a la nueva elección? No. La ley del régimen electoral establece que, y la Constitución Política del Estado señalan que 90 días, hasta 90 días antes del día de las elecciones, las autoridades electas, nacionales, departamentales o municipales, excepto presidente y vicepresidente, deben presentar su renuncia ante el órgano electoral, en este caso ante el Tribunal Supremo Electoral, o presentarlo acá si son autoridades departamentales o municipales. Nosotros los remitimos al Tribunal Supremo Electoral. Solo su renuncia, no necesitan que en la Cámara de Diputados les acepten la renuncia o no, ellos presentan su renuncia junto con sus documentos. No hace ningún detalle al respecto la ley del régimen electoral, solo señala que hasta 90 días antes, y así está en el calendario electoral, hasta 90 días antes deben presentar su renuncia ante el ente correspondiente y hacer conocer al órgano electoral. A ver, ¿cuándo serían 90 días? Porque hay meses que tienen 31 días. La elección es el 12. La elección es el 12 de octubre. Octubre tiene 31, septiembre tiene 30, entonces sería el 14, los 90 días. Nos remitiremos a lo que dice exactamente el calendario electoral. La actividad 24 dentro del calendario electoral señala que los candidatos tienen la obligación de comunicar al Tribunal Supremo Electoral de sus renuncias a cargos electivos, de designación o de libre nombramiento hasta el 14 de julio de 2014, a las 24 horas. Es decir, el día que se cierran las inscripciones para ser candidato, es también la fecha límite para presentación de sus renuncias ante el órgano electoral, hacer conocer su renuncia ante el órgano electoral. A ver, esto es el lunes 14. Lunes 14. Lunes 14 hasta las 12 de la noche. Se supone que las instituciones trabajan hasta las 6 de la tarde. ¿Puede alguien presentar su carta de renuncia? 6 menos 5, hacer visar por secretaría presentada su carta de renuncia y presentar ese día 14, el lunes 14. ¿Eso es posible?
Hasta el día 14 a las 24 horas pueden hacer y deben hacer conocer obligatoriamente de su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Y su renuncia también tiene que ser hasta ese día. Claro, obviamente todos los candidatos tomarán las previsiones del caso y no lo harán el último día, seguramente lo van a hacer un día, 2 días antes para tener garantizado ese requisito que deben cumplir para habilitarse como candidatos. Aunque claro, que si sirve el último día, por lo general la mayoría preparan las listas el último día. Ustedes deben conocer con las municipales, a último momento cambian todo. Sí, sin embargo, para estas elecciones, por primera vez se está habilitando la inscripción de los candidatos mediante un sistema por internet, desde su oficina, desde su casa, desde donde vean conveniente las organizaciones políticas, inscribir a sus candidatos y no necesariamente ir a hacer las filas ante Secretaría del Cámara del Tribunal Supremo Electoral. De eso me va a contar, porque yo les decía a algunos, ahora tienen que inscribirse por internet. No, pero si también era antes, mandábamos nuestro CD y ellos ponían el sistema y está. Me va a contar que no necesariamente tienen que ir hasta La Paz para inscribir a sus candidatos. Pueden hacerlo también desde sus oficinas. Después de la pausa. Claro. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito. Y póngase el micrófono más Vita, porque este año además votan en el exterior. Así es. Solamente para presidente y vicepresidente, ¿no? Los votos en el exterior solo cuentan para presidente y vicepresidente. Sirve para que no haya, digamos, la segunda vuelta si es que hay una diferencia de más de 10%. Después no eligen diputados, no eligen senadores, nada. En absoluto, solo sirve cuenta para presidente y vicepresidente y no así para diputados, senadores ni supraestatales. ¿Cuántos estarán inscritos en el exterior? Los datos preliminares no son oficiales, inclusive de los departamentos de aquí de Bolivia, Wilson, porque después de que ha fenecido la fecha límite de inscripción en el padrón biométrico, es que el Tribunal Supremo Electoral, mediante el Ceresi Nacional, está trabajando en la consolidación de ese padrón, cruzando datos con el registro civil, con partidas de defunción, de nacimiento y demás, con todo lo que es el registro civil, la base de datos del registro civil, para posteriormente a ello ya tener el padrón consolidado. Y hablando del padrón electoral, hay fechas importantes que hay que tomar en cuenta y la ciudadanía tiene que saber. El 25 de agosto el Ceresi Nacional va a remitir a los Ceresis departamentales la lista de inhabilitados, ¿ya? Y el 27 de agosto los Ceresis departamentales van a publicar esa lista de inhabilitados para que a partir de la publicación hasta el 1 de septiembre todos los ciudadanos que estén en la lista de inhabilitados puedan hacer los reclamos correspondientes. ¿Y se pueden hacer habilitar? Ya no. El Tribunal Supremo Electoral, después de que presenten los reclamos correspondientes en todos los departamentos, va a hacer una revisión de esos reclamos y al final, hasta el 10 de septiembre, nos van a remitir a nosotros ya, a los tribunales electorales departamentales, la lista de habilitados e inhabilitados por cada mesa de sufragio. Ahí sí ya la final, ya no hay Esa es la final y ya no hay vuelta atrás, ese padrón está consolidado. Sobre esa base nosotros el 12 de septiembre realizamos el sorteo de jurados y sobre ese padrón electoral administramos las elecciones. Es decir, cuando salga la primera lista de inhabilitados, estos pueden hacer su reclamo y ser habilitados. Pero Bueno, ya cuando salga la segunda el 10 de septiembre ya no. Ya no. En el caso del empadronamiento, este es continuo, es decir, hoy si yo quiero empadronarme, puedo empadronarme, aunque ya no me sirve para esta elección, o están paradas las... El empadronamiento está suspendido. Está suspendido. Nadie puede ir a... Nadie puede inscribirse porque no se está atendiendo, no está aperturado en la inscripción permanente en el padrón biométrico, por el tema de que el Ceresi Nacional está haciendo la consolidación de base de datos de todos los nuevos inscritos, tanto de la pasada gestión, de los que se han inscrito en el padrón permanente en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental, como de los que se han registrado en el periodo de empadronamiento masivo. Ahora sí, cuénteme, ¿cómo se van a inscribir los candidatos? ¿Quién los puede inscribir? Si ya va a ser por internet, hay que darles algún código para que no hayan hackeadores, dicen, que puedan ingresar al sistema. Sí, pero un paso previo a la inscripción de candidatos había un requisito que las organizaciones debían cumplir, las organizaciones políticas. Y ese requisito feneció el pasado viernes 4 a las 24 horas, que era la fecha límite que debían presentar
sus programas de gobierno actualizados. Así lo establece la ley de partidos políticos que está vigente para estas elecciones. Y las organizaciones políticas que han presentado sus estados financieros, perdón, su programa de gobierno actualizado para estas elecciones son Frente para la Victoria, MSM, FRI, ADN, PDC, MAS y PCP, MNR, Unidad Demócratas, UCS y Partido Verde de Bolivia. Ya. Las 10 organizaciones están habilitadas para poder inscribir candidatos, pero ¿Se es pueden entre determinación de ellas ellos inscribirles juntar? o no. ¿Se pueden entre ellas juntar, decir yo con este otro vamos a hacer una alianza y ya no puede? Desde luego pueden hacer alianzas todas las organizaciones que crean por conveniente. ¿Entre estas 10? Obviamente, todas las organizaciones políticas tienen la libertad de hacer las alianzas con los que ellos crean conveniente. ¿Hasta cuándo es el plazo para las alianzas? El plazo para las alianzas también está establecido en el calendario electoral y lo vamos a ver. La presentación del programa de gobierno hasta el 14 de julio, el inicio de propaganda electoral en actos públicos de campaña. A ver, la presentación del programa de gobierno hasta el 14. Hasta el 14, hasta el 4, hasta el 4 de julio, ya fenecido. El inicio de propaganda electoral por parte de organizaciones políticas y de candidatos o de otras personas que quieran hacer campaña electoral, empieza el día 14 de julio, en la fecha, el día que se están inscribiendo los candidatos. La conclusión de la campaña y propaganda el 8 de octubre. La presentación de estados financieros posterior a las elecciones el 14 de diciembre del 2000, también el 11 de diciembre de la presente gestión. Sí. Y el plazo para las alianzas... ¿No era el 4 de julio también? Porque tiene que ser antes de que presenten sus listas, ¿no? El plazo para las alianzas, vamos a ver también el calendario electoral. ¿Hasta cuándo se pueden aliar? Creo que era hasta el 4 de julio. Presentación de las alianzas políticas. Registro de las alianzas políticas ante el Tribunal Supremo Electoral hasta el 14 de julio. Hasta el día de la inscripción de candidatos. Es decir, estos 10 todavía pueden juntarse y hacer nuevas alianzas, de manera que no necesariamente van a ser 10 candidatos, pueden todavía unirse. Aunque no se unieran, el hecho de estar habilitados para registrar candidatos no implica que estén obligados a registrar candidatos. Están obligados. Solo están habilitados. Están habilitados para presentar sus candidaturas. El partido XXX está habilitado, pero no necesariamente va a participar de las elecciones. Es determinación de cada organización política, después de haberse habilitado para presentar sus candidatos, si se alía con otros o presenta candidatos de forma individual o definitivamente no presenta candidatos. ¿Hay sanciones cuando no llegan a un porcentaje? Sí, existen sanciones de acuerdo a la ley de partidos políticos. Si no se alcanza el 3% como mínimo, a las siguientes elecciones no pueden presentarse, pierden personalidad jurídica. No tienen que pagar multas, sino ya no participan. No participan en las siguientes elecciones. Se hablaba del MNR, que tenía que estar su sigla necesariamente inscrita, si no iba a perder su personalidad jurídica porque no había participado en otras elecciones. El MNR está habilitado. Sí. Ha venido presentando todos sus estados financieros todos los años, por ejemplo, que es un requisito para no perder su personalidad jurídica. Y para las presentes elecciones, también en fecha 28 de mayo fenecía el plazo para la presentación de sus estados financieros, de su balance económico, y a la vez ha cumplido con el requisito de presentar su programa de gobierno actualizado el 4 de ¿Y si no se presenta a las elecciones, no corre riesgo de perder la sigla? Es una determinación de acuerdo a las reglas que va a analizar el Tribunal Supremo Electoral, porque es competencia directa del Tribunal Supremo Electoral. Ahora sí, cuénteme, ¿cómo se van a inscribir a los candidatos? De estas 10 organizaciones que están habilitadas para poder presentar sus candidaturas, inscribir sus candidatos, el órgano electoral les ha hecho conocer a los delegados de las organizaciones políticas, de todas, una contraseña para ingresar a la cuenta del órgano electoral, una clave para ingresar a la cuenta del Tribunal Supremo Electoral, y vía internet puedan hacer el registro de sus candidatos. No necesitan ir hasta el Tribunal Supremo Electoral a registrar a sus candidatos, pero sí es obligación de las organizaciones políticas
presentar los folders con toda la documentación habilitante en oficinas de Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, también hasta el 14 de julio a las 24 horas. Pero tiene que coincidir con la inscripción por Internet. Desde luego, el nombre del inscrito vía Internet tiene que coincidir con todos los datos y la documentación presentada en físico de esos candidatos. Es decir, inevitablemente tienen que ir los delegados con los folders de sus candidatos, y por otra parte tienen que inscribir por Internet. Ahora, esa información de las inscripciones por Internet va a ser pública, es decir, el partido XXX inscribe a sus candidatos a las 4 de la tarde, una vez haya inscrito y haya puesto la clave, ¿podemos todos en el país entrar al Internet y saber a quién se han inscrito, o hay que esperar que el Tribunal Electoral dé el visto bueno para conocer los nombres? Hay que esperar, porque después de la inscripción de candidatos, el Tribunal Supremo Electoral va a proceder del 14 al 19 de julio a la revisión de la documentación habilitante de todos los registrados, y se les hace conocer a las organizaciones políticas de todos los que no cumplan con los requisitos de paridad y alternancia, por ejemplo, o los otros requisitos que establece la Constitución Política del Estado. Y si hay candidatos que no cumplen, hace la observación al Tribunal Supremo Electoral, les comunica a las organizaciones políticas, y éstas deben presentar subsanadas sus listas el 20 de julio. Posteriormente a ello... Un ratito. Si se inscribe un determinado candidato y le había faltado su carnet de identidad, entonces el tribunal dice: este candidato le falta su carnet de identidad, ¿hay aún, tenemos tiempo para colocar el carnet de identidad, o ya no, tienen que colocar otro candidato? Tienen que hacer la subsanación, tienen que enmendar esas listas, enmendar todas las observaciones que les hace el Tribunal Supremo Electoral en el plazo correspondiente, que la fecha límite para enmendar esas listas es el 20 de julio. Es decir, el 19 les dicen estos son los observados y hasta el 20 tienen que corregir. Al día siguiente deben hacer la corrección correspondiente, y el 3 de agosto es la primera publicación de la lista de candidatos. Ahí ya son los oficiales. Esos si son es los... que alguien no se muere, no renuncia Esa es la primera instancia, la primera publicación de los candidatos que han sido registrados y han sido subsanadas las observaciones que les ha hecho el órgano electoral. Pero seguramente el 15 de julio, en las primeras horas de la madrugada, el Tribunal Electoral hará conocer las listas de quienes han sido presentados, todavía sin haber analizado sus observaciones o no. Con seguridad, aunque no lo haga el órgano electoral, las organizaciones políticas ya van a hacer conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública quiénes son los candidatos de cada organización política, porque a partir del día 14, el 15 ya están con campaña electoral mediante actos públicos de campaña, afiches, pasacalles, marchas, proclamaciones y demás. ¿Cuándo van a hacerse los sorteos por las franjas, los colores? El sorteo de franjas de todos los candidatos de las organizaciones políticas es el 4 de agosto. El 4 de agosto, el día siguiente que se publiquen las listas. Al día siguiente de la publicación de las listas se hace el sorteo de las franjas. Y el 28 de agosto es la fecha para realizar la sustitución de candidatos por causa de renuncia. De renuncia. De renuncia de cualquier candidato. Para que se pongan otro. Para que obviamente la organización política vea con quién sustituir, pero la fecha límite para hacer la sustitución de cualquier candidatura por causa de renuncia es el 28 de agosto. Hay encuestas. Desde el 15 se pueden hacer conocer resultados de encuestas, pero de las empresas que estén habilitadas. En Chuquisaca creo que son 2. En Chuquisaca tenemos 2 empresas. A nivel nacional tenemos 19 empresas habilitadas, registradas para realizar encuestas preelectorales y estudios de opinión. Ya. En Chuquisaca las habilitadas son Agroceres SRL, Universo Datos y encuestas AFOAS 26. Bueno, AFOAS 26 son el número de documentación que han presentado la empresa correspondiente. Solo las 2 pueden hacer encuestas y hacer públicas las mismas. Otras no. Las 2 están las únicas habilitadas en Chuquisaca para poder realizar encuestas de opinión, encuestas electorales y estudios de opinión. Hacer consultitas por teléfono, ¿quién va a votar? Prohibido. Así es. Si estas encuestadoras hacen conocer resultados que después en las elecciones se comprueban que no son fidedignos, ¿alguna sanción o nada? El reglamento para hacer el seguimiento a las encuestas que hagan, a las empresas que hagan los estudios de opinión y encuestas preelectorales aún no está en vigencia.
El Tribunal Supremo Electoral está trabajando estos reglamentos, también dentro de ellos el reglamento específico de las elecciones generales 2014. Cuando se tenga esos reglamentos tendremos la figura clara, cuál es el procedimiento para las sanciones en caso de infracciones. Doctor Ramiro Tenuk, qué rápido se ha pasado nuestro tiempo, está divertido esto, ¿no? Podemos Nos volveremos a divertir aquí en el programa, hablando de otros temas más. Desde luego, Wilson. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Amigos, que nos vaya bien, gracias. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral.